Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Listos para sumergirnos en el drama político. Hoy vamos a analizar un tema candente, la tensión entre Colombia y Venezuela, Y vaya que está caliente. con Álvaro Uribe Vélez justo en el ojo del huracán. Declarado enemigo público por Nicolás Maduro, nada menos. ¿Te imaginas? Increíble, ¿verdad? Vamos, sacado de una telenovela. Bueno, vamos a intentar entender este embrollo Descifrar el porqué de esta declaración. y sus implicaciones, claro. A nivel internacional, Lo que me llama la atención es cómo Uribe, una figura tan poderosa en Colombia, potentísimo, está moviendo las fichas, no solo en su país, sino en todo el tablero regional. afectando las relaciones con Venezuela. ¿Y de qué manera? Empecemos por su visita a Cúcuta, Esa ciudad fronteriza. donde abogó, imagínate, por una intervención militar en Venezuela. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Un movimiento arriesgado, ¿no te parece? Sin duda. Y que lo distancia de la postura de otros políticos colombianos. Más moderados, digamos. Exactamente. Lo ubica en una posición más radical. Y potencialmente peligrosa. Lo irónico del caso Ajá. es que mientras Uribe busca apoyo internacional para intervenir en Venezuela, ¿Y quién no lo haría en su lugar? él mismo enfrenta acusaciones en ese país. Claro, paramilitarismo, terrorismo, narcotráfico, la lista es larga. Un panorama complicado. Complejísimo. Y Maduro, por supuesto, no se ha quedado callado. Para nada. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Lo ha declarado enemigo público. Y le han atribuido una sarta de crímenes. Paramilitarismo, terrorismo, narcotráfico. Y hasta representantes de la ultraderecha internacional. O sea que si Uribe pone un pie en Venezuela, Lo detienen. en serio, sin pensarlo dos veces. Venezuela ha sido muy clara al respecto. Si entra en su territorio, juicios directos. Sin escalas. Esto me suena a estrategia política. Por supuesto. Le da a Uribe una plataforma para las elecciones. Exacto. Se puede presentar como una víctima. Perseguido político, el enemigo número uno. Y eso vende. ¿Y cómo? Alimenta su narrativa, atrae a sus seguidores. Una jugada maestra. ¿Y qué dice el gobierno colombiano de todo esto? Bueno, aquí vemos un contraste interesante. Así. Cuéntame. Petro ha optado por una postura más cautelosa. Más diplomática, quieres decir. Exacto. Aunque no reconoce a Maduro como presidente legítimo, Eso es cierto. sigue buscando relaciones con Venezuela. Diplomáticas y comerciales. Lo cual tiene sentido, ¿no? Claro. El intercambio comercial entre ambos países es considerable. No es un tema menor. Pero, ¿cómo encajan las acciones de Uribe en esa estrategia de diálogo? Esa es la gran pregunta. ¿No crees que las pone en riesgo? Totalmente. ¿Su discurso belicista aumenta las tensiones? Y podría llevar a un conflicto. Que nadie quiere, por supuesto. Y para añadirle más leña al fuego, tenemos la crisis migratoria venezolana. Un tema delicado. Y que se está utilizando como arma política. Lamentablemente sí. Figuras como María Fernanda Cabal De la derecha colombiana demonizan a los migrantes. los presentan como delincuentes. Y al mismo tiempo dicen apoyarlos. Es un discurso contradictorio, ¿no te parece? Totalmente. Que busca capitalizar el miedo. Y el rechazo hacia los migrantes, Cabal, por ejemplo, ha comparado la crisis migratoria, con una puerta abierta a la delincuencia. vinculándola directamente con el auge de grupos criminales. Como el Tren de Aragua. El Tren de Aragua. ¿Nos puedes explicar un poco más? Claro, es una organización criminal Muy poderosa. que se originó en las cárceles de Venezuela, Y que se ha expandido por toda la región. incluyendo a Colombia. Entonces, lo que vemos es que la crisis migratoria, en lugar de ser abordada, es de una perspectiva humanitaria, Se está utilizando como herramienta política para impulsar agendas anti-inmigración. y nacionalistas. Y no solo en Colombia, No, también en Estados Unidos y otros países. es una tendencia global. Y mientras tanto, Uribe tiene sus propios problemas legales en Colombia. Cierto. Un proceso por presunta manipulación de testigos ¿Y en qué punto se encuentra este juicio? se ha retrasado. Retrasado. ¿Por qué? Por maniobras legales de la defensa de Uribe, Ya veo. Lo que plantea serias dudas sobre si realmente enfrentará la justicia. Es decir, que mientras Uribe aviva las tensiones con Venezuela, Ajá. también está lidiando con sus propios problemas legales en casa. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Sus acciones están motivadas por el bienestar de Colombia? O por sus propios intereses. Políticos y personales. Esa es la cuestión. Una pregunta que genera mucha controversia. Sin duda. Y hablando de controversias, Dime. no podemos ignorar el escándalo de Elon Musk Ah, sí. y su saludo. Que muchos han relacionado con el nazismo. Esa imagen suya haciendo ese gesto se viralizó. Y generó mucha preocupación. Algunos analistas, como Alan Barroso, advierten sobre el posible vínculo con el simbolismo nazi.
Y el riesgo de normalizar ideologías extremistas. Un tema para analizar en profundidad. Sin duda. Pero figuras como María Fernanda Cabal han salido en defensa de Musk. Minimizando el gesto y el auge de la ultraderecha. ¿Cómo interpretas esta postura? Bueno, es una postura que niega la realidad. En serio. Vemos un patrón en el ascenso de figuras como Trump, Bolsonaro, Javier Milei. Y los comparas con Uribe, Exactamente, todos comparten tácticas e ideologías similares. que buscan eliminar a la oposición. Y silenciar la disidencia. Eso sí que es preocupante. Mucho. Porque si estas ideologías se normalizan Se erosionan los valores democráticos. y se abre la puerta a la violencia. Y a la intolerancia. En el caso de Colombia, las acciones de Uribe, la crisis migratoria, la polarización política, Un cóctel explosivo. un caldo de cultivo perfecto para estas ideologías extremistas. Lamentablemente sí. Es que este caso de Uribe y Venezuela no es un evento aislado. Es un síntoma de algo más grande. Al auge de la ultraderecha a nivel global y cómo utilizan las mismas tácticas para silenciar a sus oponentes. Tienes razón, es como si estuviéramos viendo la misma película en diferentes países con actores distintos, pero el mismo guión. Exactamente, figuras como Trump, Bolsonaro, Milei. Y ahora con este gesto de Musk, vemos cómo estas ideologías extremistas se están extendiendo por todas partes. Y lo que me asusta es cómo manipulan la información y usan el miedo para ganar apoyo. Es una estrategia que parece funcionar. Siempre se demoniza al migrante al que piensa distinto. Pues se convierte en una amenaza para la seguridad del país. Exacto, se crea un enemigo interno que justifica medidas extremas y erosiona la democracia. Y lo triste es que mucha gente termina creyéndose estas ideas extremistas. El odio y la intolerancia se normalizan y se pierde la capacidad de diálogo y debate. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Eso es lo que buscan, crear un clima de miedo que les permita justificar sus acciones y políticas autoritarias. Volviendo a Uribe, ¿crees que su estrategia de confrontación con Venezuela le puede beneficiar en las próximas elecciones? Es posible, presentándose como defensor de la patria frente a una amenaza externa, pueda atraer a un sector del electorado que busca un líder fuerte. Pero también podría generar rechazo en otro sector que busca una solución pacífica. Claro, la estrategia de Uribe es arriesgada y polarizante, puede ganar votos, pero también aumentar la tensión en la sociedad colombiana. Y hablando de polarización, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este contexto? ¿Crees que están contribuyendo a la escalada del conflicto? Los medios tienen una gran responsabilidad en cómo se informa sobre temas como la crisis con Venezuela. A veces se prioriza el sensacionalismo sobre la información objetiva. En lugar de contribuir al debate, algunos medios terminan amplificando el odio y la polarización. Lo cual tiene consecuencias graves para la democracia. Se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita el tejido social. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para contrarrestar esas tendencias? ¿Cómo promovemos el diálogo y la tolerancia en un ambiente tan polarizado? Hay que ser críticos con la información que consumimos, contrastar fuentes y no dejarnos llevar por las emociones o las noticias falsas. No caer en la trampa de la polarización y el discurso de odio. Exacto, hay que promover el diálogo respetuoso, incluso con personas que piensan diferente a nosotros. Buscar puntos en común, entender las diferentes perspectivas y construir puentes en lugar de muros. La democracia se basa en el diálogo, el respeto a la diversidad y la búsqueda de soluciones pacíficas. Es un trabajo de todos los días de cada uno de nosotros. Y hablando de soluciones pacíficas, no podemos olvidar la crisis migratoria venezolana. Claro, es una situación que requiere una respuesta humanitaria urgente. Es fácil hablar de la crisis migratoria como un concepto abstracto, pero estamos hablando de personas reales con familias que lo han dejado todo. Exacto, familias que sufren, que necesitan ayuda. Ahí es donde la retórica nacionalista y los discursos de odio se vuelven más peligrosos. Deshumanizan a los migrantes y justifican la discriminación. Se les niega su dignidad. Se les trata como un problema en lugar de como seres humanos. En vez de construir muros, deberíamos crear soluciones para una migración segura y ordenada. ¿Qué tipo de soluciones serían viables en este caso? Lo primero es retomar el diálogo entre Colombia y Venezuela, buscar una solución pacífica a la crisis. Si la situación en Venezuela mejora, muchos migrantes podrían regresar. Exactamente. Mientras tanto, Colombia debe brindar apoyo humanitario a los migrantes Garantizar su acceso a salud, educación, vivienda. y facilitar su integración al mercado laboral para que puedan contribuir al desarrollo del país. Combatir la discriminación y promover la inclusión. Un trabajo integral que requiere la colaboración de todos, gobierno, sociedad civil, comunidad internacional. La comunidad internacional debe apoyar a Colombia con recursos y asistencia técnica. Y presionar al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos. Y busque una solución democrática a la crisis política. Al final lo que está en juego es el bienestar de millones de personas
No podemos permitir que esta crisis se convierta en una tragedia aún mayor. Totalmente de acuerdo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda. Espero que te haya ayudado a entender mejor este complejo escenario. Un panorama que nos deja muchas preguntas. Y nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Recuerda, la información es poder. Mantente informado, cuestiona los discursos de odio y promueve la tolerancia y el respeto a la diversidad. Y no olvides apoyarnos en nuestro canal de YouTube. Danos un me gusta, suscríbete, comparte este video para que llegue a más personas. Apoya los podcasts Voces de Colombia para ampliar, más la audiencia en YouTube nos den un me gusta y se suscriban para que nos escuchen. Hasta la próxima.